Hola, bienvenidos a Justo en la Diana, el programa que analiza el hecho noticioso en todos sus círculos de acción. Hoy le dedicamos unos minutos a Afganistán, el país que aparentemente dejó de ser noticia cuando concluyó la salida de las tropas estadounidenses luego de 20 años de ocupación. O bueno, para no ser absolutos, las noticias continuaron de vez en cuando, pero siempre han tenido un tono negativo y relacionado en gran medida con el destino político del país. Pero, ¿qué pasa con su gente? ¿Cómo han quedado y cuál pudiera ser el principal problema que enfrentan en estos momentos? Hoy pondremos el dardo justo en la diana. My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. Cuando Estados Unidos anunció que finalmente retiraba sus efectivos militares de Afganistán, se hicieron virales las imágenes de las personas huyendo de las ciudades mientras el movimiento talibán recobraba el control de toda la nación, las embajadas que retiraron a su personal, el aeropuerto de Kabul en un total caos. Vamos a recordar esos meses para entrar en contexto. It's time to end America's longest war. It's time for American troops to come home. La imagen del último soldado estadounidense saliendo de Afganistán puso fin a 20 años de una guerra devastadora y abrió un nuevo capítulo marcado por la incertidumbre. Una imagen que confirma la caída del gobierno de Afganistán. Los talibanes vuelven a tomar el Palacio Presidencial de Kabul y todo el país 20 años después de haber sido expulsados por Estados Unidos. Caos en el aeropuerto de Kabul. Cientos de personas se refugiaron el lunes en la terminal de la capital afgana, invadieron la pista de despegue y se abalanzaron sobre los aviones. Todos intentan abandonar el país luego que los talibanes retomaran el poder. La toma de los talibanes ha obligado a Estados Unidos, Reino Unido y muchos otros países a evacuar al personal de sus embajadas en Kabul. Después de estos sucesos llegó una situación que fue peor que las guerras y la ocupación, la escasez de alimentos. Casi 23 millones de personas, el 55% de la población, sufre actualmente niveles extremos de hambre. Son cifras publicadas por Naciones Unidas en una alerta urgente al mundo sobre la necesidad de ayudar a ese país. Varios detonantes han llevado a este punto. En primer lugar, la llegada del duro invierno típico de esa región, una población afectada por la pandemia de la COVID-19, el desplazamiento de casi 700.000 personas que tuvieron que huir de sus hogares debido al conflicto armado y una prolongada sequía que ha afectado la agricultura. Más de la mitad de los afganos pasarán hambre. 9 millones podrían morir de hambre. Los más afectados serán los niños. Es la previsión del Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Estima que 23 millones de afganos pasarán dificultades por el desastre derivado de la irrupción de los talibanes, la sequía y una recesión económica que afecta gravemente a los medios habituales de subsistencia y al acceso de la población a los alimentos. Desde que los talibanes tomaron el poder, los fondos internacionales que apuntalaban la frágil economía del país no llegan. Para hacer frente a la escalada de la crisis será necesario movilizar recursos a niveles sin precedentes. El plan de respuesta humanitaria de la ONU solo tiene 1/3 de los fondos que necesita. La otra causa es el congelamiento de las cuentas del gobierno afgano por parte de los Estados Unidos. Cuando los talibanes comenzaron a acercarse a la capital Kabul y ya era evidente su control total sobre el país, Washington decidió cancelar los envíos de dinero y bloquear las cuentas del gobierno afgano, tanto en la Reserva Federal como en los bancos internacionales, para impedir que los talibanes obtuvieran financiamiento, en otra muestra de sus medidas extraterritoriales. Pero al final los afectados han sido los ciudadanos de ese país que no tienen cómo sortear la hambruna.
Entendemos, según las últimas noticias, que 10.000 millones de dólares estadounidenses activos del antiguo gobierno de la República de Afganistán han sido congelados por Estados Unidos. En otras palabras, ustedes, los talibanes, no contarán con este dinero. ¿Qué es lo que opinan de esta noticia? The asset is for the property of the people of Afghanistan. Los activos son propiedad del pueblo de Afganistán. Cuando el capítulo de la ocupación acabe y comience otra fase de independencia, libertad, reconstrucción y rehabilitación en Afganistán, necesitaremos, por supuesto, los fondos para llevar a cabo estos proyectos, para completar estos proyectos. Es una verdadera necesidad. No solo esos activos deben entregarse a Afganistán, también creo que necesitamos que la conferencia de donantes internacionales que se comprometió a ayudar al pueblo de Afganistán ayude a reconstruir Afganistán el próximo año. Hemos estado en guerra las últimas 4 décadas. Ha habido mucha destrucción. Necesitamos reconstruir nuestro país y crear oportunidades de empleo para nuestra gente. Vamos a adentrarnos en los círculos de análisis. Hoy nos acompaña en el estudio el experto Enrique Martínez Díaz del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Justo en la Diana. Encantado. Para empezar con el análisis, ¿cuáles fueron los motivos reales de la salida de Estados Unidos de Afganistán? Bueno, indudablemente el primer aspecto es que la élite político-militar norteamericana se convenció de que no tenían perspectiva de triunfo en la guerra en Afganistán y que la situación ya aproximadamente 2018-2019 era irreversible, que no había posibilidades de obtener una victoria clara y la situación internacional había cambiado si consideramos la situación que había en el 2001 cuando invadieron y la 2020 en ese momento. Por lo tanto, este consenso determinó que decidieran retirarse y eso lo demuestra los resultados de la cumbre de Doha del 2020, donde el gobierno de Trump acordó retirar las tropas, liberar prisioneros talibanes, etc. Además de esto, hacia lo interno del país, la opinión pública nacional, y más en un año como el 2020, que era un año de elecciones, había una fuerte oposición a la permanencia de las tropas norteamericanas en esa región, avalado además porque habían salido informaciones públicas, como un famoso artículo que salió en diciembre del 2019, en el Washington Post, explicando que los gobiernos sucesivos de Bush, de Obama y el propio Trump habían engañado al pueblo norteamericano con respecto a supuestos éxitos inexistentes en la guerra y que la situación interna del país era muy complicada y que no tenían perspectiva de avance. Es decir, que había una presión mediática por hacer ver que estaban obteniendo resultados positivos en la guerra de Afganistán. Además de esto hay que tener en cuenta que la situación internacional había cambiado y había nuevas rivalidades en el plano internacional, específicamente con respecto a China, y ya la región del centro de Asia y el Medio Oriente no era tan importante para los norteamericanos como sí había incrementado la importancia de lo que se conoce como la región del Indo-Pacífico, donde un rival como China había tenido un crecimiento notable y que ya se había convertido en un rival a nivel estratégico, a nivel global, y por lo tanto ya para ellos no era conveniente mantener ese nivel de fuerzas y ese nivel de ocupación. Además, la guerra había resultado extremadamente costosa. Hay diferentes datos, pero uno de los datos más concretos habla de 2.260.000 millones de dólares que habían invertido en la guerra y realmente los resultados no avalaban ese nivel de gasto tan grande. A pesar de estos elementos que usted estaba explicando, la OTAN insiste en decir que la ocupación de Afganistán fue un éxito, cuando la realidad indica otra cosa. ¿Por qué? Bueno, primero hay que tener en cuenta un factor importante. La OTAN apoyó a Estados Unidos, inclusive en una región que supuestamente entre los parámetros de la OTAN no está en el área de responsabilidad de la OTAN. O sea, la OTAN es una organización de defensa del Atlántico Norte, y esto estamos hablando de Medio Oriente o Asia Central. Por lo tanto, ellos siguieron a Estados Unidos, lo apoyaron. Porque la excusa inicial fue que los ataques de las Torres Gemelas... Las Torres Gemelas, el famoso artículo 5 de la Carta que dice que los gobiernos de la Alianza apoyan a uno de los miembros cuando es atacado. Pero finalmente los resultados de la guerra no fueron favorables. Pero además Estados Unidos prácticamente no contó con la OTAN para la retirada. Pero hay otro problema. Estos gobiernos que forman parte de la OTAN, los países europeos, tienen también una opinión interna propia. Y por lo tanto,
para lavar su imagen, para lavar la imagen de la organización como tal y de sus propios gobiernos, necesitan presentar al público de sus países resultados favorables. Y por lo tanto, este discurso supuestamente exitosa de la guerra, de que habían cortado objetivos, que habían eliminado la amenaza del terrorismo en Afganistán, era un recurso que tienen que utilizar, aunque si la evidencia demostraba que la retirada había sido prácticamente catastrófica, que los Estados Unidos no contó con la OTAN para retirarse y que sencillamente tuvieron que evacuar urgentemente no solamente a las fuerzas militares, que ya no eran tan grandes, sino inclusive hasta las embajadas. En tiempo récord. Por lo tanto, recordando imágenes del año 1975 de Saigón, cuando la retirada norteamericana, o sea que fue hay una serie de hechos que demuestran que la retirada realmente no fue ni exitosa ni organizada, todo lo contrario. Yo le propongo hacer una primera pausa para seguir analizando este tema. Tenemos otros materiales. En los próximos minutos hablaremos sobre los recursos naturales de Afganistán, que también han sido otra causa, no tan pública, de los motivos reales de la ocupación. Esto es Justo en la Diana. Acompáñenos. These resources that you referred to were on the ground in the 90s as well, and they never were able to extract them. So one has to remain very critical of their ability to actually grow the Afghan economy or even their interest in doing so. Potentially, the new government will have access to those resources. In practical operational terms, I highly doubt that they can access them and transfer them into Afghanistan. My fellow Americans, the war in Afghanistan is now over. Volvemos con el análisis. Enrique, Afganistán posee cuantiosos recursos naturales. ¿Estuvo en los planes de las potencias que participaron en esta intervención en algún momento sacarle provecho a esos recursos? Bueno, indudablemente el factor de los recursos naturales y de la ubicación estratégica de Afganistán en una región cercana a la región de Asia Central, que ha sido históricamente dominada por Rusia y por China, y su importancia para otros países en la región como Irán, como Pakistán, India, etcétera, estaba en la mira de eso. Recuerden que las grandes potencias no tienen aliados, las grandes potencias tienen intereses, y los intereses en ocuparse de esos recursos estaban en el objetivo. Ahora, ¿qué sucede? Primeramente, Afganistán es un país muy montañoso y con una infraestructura muy complicada. Además, la situación de resistencia y la actividad afectaban indudablemente a la explotación de estos recursos. Pero indudablemente, estos recursos como las esmeraldas, el zinc y después posteriormente el litio, que ha sido un material que que es muy importante para la industria electrónica, pues estas empresas han tratado de buscar. Actualmente se considera que, aprovechando el vacío que se ha creado por la retirada norteamericana, potencias como China, India,
Rusia se están acercando al gobierno actual. Están buscando negociar. Hay que tener en cuenta que muchas de estas grandes empresas, independientemente de un país, también tienen relaciones con las grandes empresas norteamericanas. O sea que las grandes empresas no van a perder mucho o van a buscar formas de asociarse con otros para lograr objetivos. Pero lo cierto es que estos recursos económicos estaban en la mira. Hay otro recurso del que no se habla mucho ahora, que es el problema de las drogas. Puesto que Afganistán un gran productor. Es el mayor productor de heroína a nivel mundial y esa producción se incrementó, se multiplicó ante los ojos y ante las narices prácticamente de las tropas norteamericanas, lo cual es un poco sospechoso y yo personalmente siempre he creído que algo tenían que ver ellos con eso. Lo cierto es que la producción de heroína se ha incrementado, no sé si ahora con el problema famoso de la sequía se haya afectado un poco, no hay datos todavía de la producción, pero estaba alrededor de las 10.000 toneladas anuales, lo cual es una cantidad de heroína importante. Se decía que aproximadamente entre el 7 y el 10% del Producto Interno Bruto de Afganistán y la mayor parte del dinero que estaba entrando al país era gracias a este tráfico de drogas. Pero indudablemente, volviendo al tema de los recursos naturales, aun cuando el país posee estos recursos, no tiene la infraestructura de minería necesaria, también por todos estos años de guerra, habría que invertir desde cero. E indudablemente que el problema de infraestructura minera, infraestructura de comunicaciones, de transporte, etcétera, es complicada. El país tuvo algún avance, pero realmente no fue notable. Pero hay que tener en cuenta que los planes, por ejemplo, de China, de la famosa ruta de la franja y la ruta de la seda, puede ser que influya, puesto que es una vía que le permite avanzar hacia puertos que están construyendo los chinos, por ejemplo, en Pakistán, con el puerto de Gwadar, un gran puerto que están construyendo ahí, y otros puertos, y esto pudiera facilitar que haya una negociación y se permita un desarrollo de esta explotación para utilizar esos recursos en favor de la industria internacional. Ahora bien, a lo interno del país, ¿qué se conoce del gobierno talibán hasta el momento, de sus primeras acciones, de su formación de gabinete? ¿Están cumpliendo las promesas que dijeron al inicio en las conferencias de prensa que dieron? Bueno, la situación a lo interno de Afganistán es muy compleja y el nivel de información que existe actualmente no es amplio. Se sabe que el gobierno ha ejercido el poder, aunque Afganistán es un país complicado, con estructuras de gobierno regionales, con jefes tribales o jefes regionales que ejercen un poder prácticamente absoluto en su área, y además un país multinacional, o sea, tiene 7, 8 nacionalidades, ninguna mayoritaria, más del 50%, inclusive la mayor mayoría, que es los pastunes, no llegan al 42% de la población. Por lo tanto, no es fácil determinar hasta qué punto este gobierno actual talibán, que no son los talibanes del 2001, son unos otros talibanes que han tenido que hacer algunas concesiones para poder buscar un apoyo internacional, pues mantienen una situación de control, pero no parece que sea muy estable. Además, ha habido acciones, ataques de los grupos extremistas, fundamentalmente el Daesh, etcétera. En la misma salida de las tropas estadounidenses hace 2 meses hubo 2 ataques a 2 iglesias o 2 pesquitas que atacaron, puesto que hay una parte de la población, aproximadamente el 90% de la población afgana es sunnita, pero hay un 10% chiita, y entre estas 2 comunidades siempre ha habido rencillas, acciones, inclusive ataques. Además de esto, hay que tener en cuenta que este gobierno actual necesita apoyo internacional, necesita un cierto respaldo y por lo tanto busca aplicar medidas aparentemente hacia lo externo para que le pueda facilitar apoyo, como usted hablaba de la conferencia famosa en Moscú. También ha habido conferencias, creo que en Doha y en Pakistán, buscando ayudar, dar financiamiento, dar perspectivas a este gobierno que pueda restablecer la situación del país, que es muy complicada, y que aparentemente algunos sectores todavía están esperando a ver cómo se comporta el gobierno para tomar decisiones. Y respecto a las reformas sociales, al tema de la mujer. Indudablemente la visión del talibán, de acuerdo a las informaciones que se hay internacionales, es una visión muy ortodoxa, muy estricta, y es posiblemente una de las más duras dentro de los movimientos propiamente musulmanes con respecto a la mujer, a los derechos de la mujer, al papel de la mujer en la sociedad, consideran que el papel de la mujer es sencillamente un papel subordinado al hombre, un papel hogareño, un papel de reproductora y de asistidora al hombre,
y no de participante activo en la sociedad, como es la visión que tenemos actualmente a nivel internacional. Y hay una generación de mujeres que nació durante la intervención y que no participa de ese criterio de los talibanes, por supuesto. Indudablemente, y entonces esas acciones han tenido una cierta represión. Por ejemplo, hay problemas de muchachas que estaban en las universidades, ahora plantean que van a restablecer la universidad, pero entonces aulas separadas, aulas para mujeres, aulas para hombres. Todo un conjunto de acciones que muestran que la situación de las mujeres no es favorable, y indudablemente esto puede provocar una cierta reacción interna. Evidentemente el tema hay que seguirlo. Hay que esperar. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. Afganistán, como usted decía, es un país complejo con una estructura política y social que da para muchas más emisiones, y estaremos aquí Justo en la Diana en otras oportunidades dándole también continuidad a este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Justo en la Diana. Mientras Estados Unidos decidió salirse del asunto relacionado de los talibanes, a pesar de que la historia confirma que en algún momento estuvieron muy vinculados, otras potencias optan por reunirse con ellos. En meses recientes, en Moscú tuvo lugar una reunión internacional con una representación del nuevo gobierno afgano y cerca de 10 países de la región. El objetivo fue buscar todas las vías para el mantenimiento de la paz, aunque eso no quiere decir que reconozcan a los talibanes. Rusia, China, Pakistán o India temen que las tensiones tras la llegada del grupo talibán al poder afecte a sus naciones, mientras que los talibanes reiteraron su pedido de reconocimiento oficial a la comunidad internacional. Si el nuevo gobierno no es reconocido y apoyado, los grupos que perturban la seguridad naturalmente se fortalecerán. No permitiremos que nadie ni ningún grupo socave la seguridad del pueblo afgano, de los vecinos de Afganistán y de los países de la región y fuera de ella. El Kremlin lideró los pedidos para proporcionar ayuda internacional a Kabul e intentar frenar el inminente colapso económico. Aunque la semana pasada el mandatario ruso Vladimir Putin dijo que no había que apresurarse a reconocer oficialmente al gobierno talibán. La delegación rusa alegó que espera el respeto de los derechos humanos básicos por parte de los fundamentalistas y la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, haciéndose eco de las preocupaciones de los gobiernos de todo el mundo. Como parte de las conversaciones en Moscú, las 10 naciones participantes pidieron a Naciones Unidas que celebre una conferencia internacional para asegurar la ayuda económica al país. Los medios de comunicación dentro del país están siendo objeto de manipulación por parte de los talibanes, que tratan de cambiar la imagen que el mundo tiene de ellos. Recientemente una cadena de televisión afgana vivía momentos de tensión cuando un grupo de soldados talibanes con fusiles de asalto se colocaba detrás del presentador mientras este trataba de tranquilizar a la audiencia. Veamos cómo fue. به نام خدا با عرض سلام و درود بر شما بیننده های شبکه جهانی افغانستان. به ویژه برنامه پرداز باز هم شما را خوش آمدید میگویم. میربایس حیدری حق دوست هستم، شما را دعوت میکنم تا پایان این برنامه با ما همراه باش. طالبان هستند تا هنوز که به مردم میدهند، ولی انتقادات موجود دارد که عملکرد طالبان و گفتارشان یک کمی تفاوت دارد. مردم میخواهند که باید گفتار و کردار طالبان با او تعهدی که به مردم میکنن باید یکسان باشد. در برنامه فعلا با ما جناب قاری سمیولا، یکی از فرماندهان اعضای امارت اسلامی در استودیو با ما هستند. لپاره به زمونږ تمرکز په دې وي چې وطن د پرمختګ لپاره یوسو ان شاء الله اسلامي نظام به اسلامي د چتر. Para las mujeres en Afganistán, el regreso de los talibanes no ha sido una buena noticia. Los avances logrados durante los 20 años que duró la presencia de potencias occidentales, pero también de organismos internacionales, sirvieron para retomar sus espacios en el acceso a la educación, los empleos y la participación política. Actualmente, las mujeres tienen prohibido tener un nivel educativo de secundaria o más y en la mayoría de los casos tienen prohibido trabajar. No reconocer a los talibanes es el reclamo a la comunidad internacional de muchas mujeres afganas, luego de la victoria de ese grupo extremista islámico el 15 de agosto pasado. En su primera conferencia de prensa, el talibán afirmó que los derechos de las mujeres serían respetados dentro del marco de la ley islámica. Declaraciones recibidas con escepticismo dada la trayectoria del grupo extremista.
Si Dios quiere, de acuerdo con la ley Sharia, permitiremos que las mujeres trabajen. Las mujeres son un elemento importante de la sociedad y las respetaremos. En todos los ámbitos de la vida en los que la sociedad las necesite, tendrán una presencia activa. Sin embargo, uno de los primeros pasos del nuevo gobierno fue rebautizar el Ministerio de Asuntos de la Mujer como Ministerio para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, el mismo que durante la primera dictadura talibana entre 1996 y 2001 ejerció de policía moral y se ocupó de reprimir a las mujeres. Activistas por los derechos de la mujer en Afganistán insisten que continuarán defendiendo el derecho a la educación, el empleo y a la participación política, pese a recientes medidas del talibán que excluyen a las niñas de las escuelas secundarias, la imposibilidad de muchas mujeres de regresar a su trabajo y la segregación de la educación en las universidades. En la religión islámica las mujeres tienen más derechos. ¿Por qué nos quitan nuestros derechos? Necesitamos que vuelvan a abrirse las escuelas para las mujeres. Las mujeres deben volver a sus puestos de trabajo. Todas las empleadas deben volver a sus puestos de trabajo y empezar a trabajar como antes. No pedimos nada más. Asimismo, los servicios esenciales para las mujeres y las niñas sobrevivientes de violencia de género en Afganistán se han visto diezmados desde que los talibanes tomaron el país. Si bien el Emirato Islámico de Afganistán, nombre del país tras la toma del poder por el movimiento talibán, emitió un decreto la semana pasada donde regula el acceso a algunos de los derechos de las mujeres y reconoce que una mujer no es una propiedad, la resolución no abordó temas cruciales como el derecho a la educación, el aborto y el empleo. En agosto pasado, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación sobre el tema luego de haber recibido informes creíbles de ejecuciones sumarias por parte de los fundamentalistas. Muchas mujeres profesionales prominentes huyeron de Afganistán anticipando las reglas que aplicaría el nuevo gobierno talibán. La cantante de pop más famosa del país, Ariana Sayed, abandonó el país en un avión de carga estadounidense, y la afamada directora de cine, Sara Karimi, fue evacuada a Ucrania. طالب آمده چی آمده؟ چرا آمده؟ فرار میکنی مردم در قصه هستن اینا نفهمی هیچ وقت نمیفهمن فاجعه رو میگه چرا فرار میکنی؟ در پدر اینا لعنت میفهمی؟ میگم که ببیسی پخش کنه لطفا پخش کنید. Washington alega que la guerra en Afganistán terminó, aunque la historia y los hechos evidencian que la Casa Blanca fue quien decidió cuándo entrar y cuándo irse, pero no dejó un país mejor al marcharse. Hoy la mitad de la población padece de hambre extrema y la otra mitad son quizás parte de los que huyeron hacia el aeropuerto para intentar escapar en un avión cuando los talibanes tomaron la capital. Los responsables de lo que hoy pasa en el país dicen que su tarea concluyó porque nunca ganaron el conflicto, pero la gran pregunta es ¿qué obtuvieron los afganos? Lo espero el próximo jueves a las 9:30 de la noche para analizar un hecho noticioso en todos sus círculos de acción. También nos puede ver los viernes a las 10 de la mañana y los sábados a las 5:30 de la tarde. Al final, como siempre les digo, tendrán los elementos que necesitan para poner el dardo justo en la diana.